Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en estos días calurosos de enero, pero con la palabra abierta siempre y bueno, con el tema que hemos tocado ahora, con la caminata que hemos tomado del Señor Jesús en su ministerio, tal como nos lo muestra el evangelista Lucas, ¿sí? Y bajo ese marco, con ese entorno, pensando mucho en el escritor, porque es muy importante, porque al escritor lo conocemos, ya lo conocemos no solamente porque dejó este evangelio, sino porque escribió los Hechos de los Apóstoles y porque lo menciona en sus cartas el apóstol Pablo. Entonces estamos trabajando en caminos de la Biblia conocidos, ¿sí? Y mucho más cuando leamos, creo que estamos rumiando, lo que hablamos en teoría, rumiando la palabra, parándonos en una expresión, sobre todo lo que más me interesa es mirando a Jesús todo el tiempo, lo que hace, lo que dice, lo que no dice, si nos podemos dar cuenta, de manera que, bueno, vamos a seguir el recorrido y estamos al aire libre, aunque ya hemos visto con toda claridad que Jesús predicaba y enseñaba más que nada, ¿no? En las sinagogas. Y por eso estamos prestando atención a todos los detalles. ¿No? Bueno, habíamos dejado, y quiero hacer un pequeño repasito, habíamos dejado, estamos en el capítulo 4, donde vimos las tentaciones, donde vimos ese detalle tan importante que nos dan los conocedores de la palabra, que entre 4, 15, 4, 14, 15 y 4, 16, ahí hay todo un espacio de tiempo que es el que Jesús fue relacionándose y acercando a los discípulos, y que no lo cuenta Lucas, sino que lo cuenta Juan en su primer capítulo, ¿sí? Ese aparente detalle es muy importante, porque entonces ahí ya sabemos que Jesús, cuando empezamos a leer en 4:16, ya Jesús posiblemente no esté solo, sino que esté con esos que lo estaban acompañando, ¿sí? O que estaban escuchándolo cuando él hablaba acerca de sus casas, y hasta ahora hemos estado en Galilea. Bien, voy a recordar nada más lo que leímos lo último, cuando Jesús fue a Nazaret. Solamente lo cuenta Lucas, y hablamos de fotos, sacamos la foto de ese momento, que tiene dos momentos. Y hoy vamos a ver el primero y ahora les explico por qué. Dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, elementos, y todos los detalles que pone Lucas son importantes. Un sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El otro día dijimos que a lo mejor lo eligió él, a lo mejor se lo dieron porque eran, pero con las cosas que hace el Señor, es muy probable que pues justo le dieran a él el pasaje de Isaías 61. Porque dice, al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. O sea, no sabemos si lo buscó o no, pero es como que ahí se dio cuenta de lo que estaba escrito y ahí leyó ese maravilloso pasaje que nosotros sabemos que lo describe, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Y él le volvió el rollo y dijo esa frase monumental, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Pero lo dejo ahí, el relato, ¿sí? Y vamos a seguir, porque
en el episodio que sucedió, porque primero dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras. Claro, alguien que vaya y diga esto que se había cumplido, y no estaba empezando Jesús a hacerse conocer. Por eso es tan importante ese capítulo que nos falta acá, saber que hacía mucho, ya se conocía y ya se conocía su fama. ¿Eh? Pero después de ese momento de aprobación viene un momento muy difícil y que vamos a retomarlo y a leerlo especialmente cuando veamos al profeta Elías, porque acá Jesús habló mencionando al profeta Elías. Entonces, para no repetirlo dos veces, dejamos ese episodio tan difícil que tuvo que pasar en su propia ciudad. Pero Jesús iba de un lugar a otro, por lo pronto, en este tiempo lo tenemos en Galilea. Entonces empiezo a leer en el 31 y ahí vamos a rumiar todo lo que Jesús fue haciendo. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea. ¿Sí? ¿Se acuerdan del mapita que vimos el otro día? Que quizás en algún momento Darío nos lo pone y lo vemos para ubicar este lugar, sabiendo que había pasado de Nazaret. Nosotros nos olvidamos que había distancias, en muchas o pocas, pero había distancias. Y no tenemos el mapa, acá está apareciendo otra cosa, pero no el mapa. Nos olvidamos de esas distancias de Nazaret a Capernaum. No era, no sé qué espacio era, pero no era muy cerca, no era ahí. Vimos el otro día que Caná de Galilea, donde había ido, acá tenemos el mapita. Vemos Galilea, ahí arriba, con el sombreado lila. Casi abajo de todo estaba Nazaret. Era del sur de la región de Galilea. En cambio, Capernaum lo tenemos arriba, el primero de los pueblos mencionados, junto al Mar de Galilea. Nosotros lo conocemos, Mar de Galilea, y acá dice Mar de Galilea, pero vamos a ver que acá lo menciona de una manera diferente. De manera que Jesús dejó Nazaret, no sabemos si volvió o no, pero salió muy mal de allí, y se concentró en la región de los pueblos cercanos al Mar de Galilea, pueblos de pescadores, pero donde su enseñanza y toda su obra, que ahora la vamos a ver, había aprendido de una manera extraordinaria. Entonces dice que pasó a Capernaum y el día sábado enseñaba a la gente. No dice si en la sinagoga, no dice si en la sinagoga, pero marca muy especialmente Lucas que era el día sábado. Ahora vamos a ver por qué. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Yo tengo todo marcado la impresión que daba Jesús a la gente. Acá dice que lo que notaban primero era autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. Busqué este tema de espíritu maligno porque es lo que ellos llamaban espíritu inmundo. Ahora, los pueblos paganos reconocían también espíritus, la acción de los espíritus, pero había espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, la diferenciación acá es que era un espíritu maligno. Y es interesante estudiar los mensajes, los distintos milagros de Jesús cuando echó fuera demonios, ¿no? Porque había casos de desórdenes mentales, de personas violentas, de enfermedades del cuerpo también, de rebelión contra Dios. Había de todo. Quizás a los que tenían desórdenes mentales hoy día se llamaría problemas psiquiátricos, pero acá nosotros tenemos cuando se creía el origen de esos problemas. La cosa es que este era un espíritu maligno, quien gritó, dice el espíritu, no el hombre, con todas sus fuerzas. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Israel.
Es impresionante, de nuevo, como vimos en la tentación, el diablo hablando, reconociendo a Jesús, sabiendo lo que Jesús hacía, ¿no? Nunca le di demasiada importancia a esta frase, pero ahora, al rumiar la palabra, al estar pensando en cada cosa, o sea, el diablo no pensó en el hombre a quien estaba destruyendo, es a ellos, a los poderes del mal, los poderes de Satanás. La presencia de Jesús era para ellos que viniera a destruirlos, ¿sí? Así que cuando nosotros le pedimos al Señor protección, que obre, que actúe, tenemos que creerlo y recordar esto. El diablo es el primero que va a decir que venís a destruirnos. Y da la primera declaración de fe, no es que se convirtiera, ojalá, pero el diablo es el que dice, eres el santo de Dios. Bien, ¿y qué hizo Jesús? Cállate, le reprendió Jesús, sal de ese hombre. En sus tentaciones, cuando estaba solo, habló con Satanás. En cambio acá, que estaban rodeados de gente, lo echó sin hablar. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Acá, por primera vez me di cuenta de un detalle. Dice que no le hizo daño, pero a la vez dice que lo derribó. Y salvo que hubiera sido sobre pastito muy mullido, un porrazo se hubiera dado en la cabeza sobre todo. Y me hizo pensar, sacar conclusiones, ¿no? Si le dejó un chichón o algo, la presencia de Satanás siempre deja su marca, ¿sí? No sé si su marca, pero un golpe, o deja algo, ¿sí? De cuando él ha estado en nuestras vidas, mortificándonos, actuando, ¿sí? Así que cada palabra en la palabra no está porque sí. Cuando la leí digo, ¿cómo? Dice que lo derribó y no le hizo nada. Están las dos cosas. Se pudo parar y salió caminando por normalmente, pero cuando lo derribó, le quedó el golpe. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Y estoy notando que aunque ya otras veces la gente manifestaba su aprobación, pero en este momento, antes había dicho que hablaba con autoridad. Acá, claro, autoridad y poder. Las dos cosas que la gente que estaba mirando y escuchando y viendo lo que Jesús hacía, reconoció. Ese es el Señor que tenemos, eso es lo que tenemos que buscar, esperar y orar para que aquellos que nos rodean, que no lo conocen, que su Señor es Satanás, puedan reconocer autoridad y poder en Jesús. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Y estábamos en Capernaum. Cuando Jesús salió de la sinagoga, hay veces que pareciera que pasaron tiempo, ¿no? Pero otros episodios se nota que han sido a continuación, el mismo día. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, que vivía en Capernaum, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Comparé el mismo relato en Mateo y en Marcos, y solamente Lucas, que era médico, dice fiebre muy alta. Él sabía. Los otros dos pusieron fiebre. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. De manera que el pensamiento de aquellos que estaban rodeando a Jesús era que también la enfermedad provenía de un espíritu maligno. Jesús echó afuera a la enfermedad de la suegra de Pedro. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Esto es para sacar una foto también, ese momento Jesús entrando.
mamá, venimos con Jesús, y hacer que fiebre muy alta podía estar ahí, mal, 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 y dejarla sana, y la actitud de la señora, no se quedó, no se fue a descansar de lo que le había pasado, inmediatamente a servirle. El versículo 40 dice, al ponerse el sol, no me había dado cuenta para nada si tenía algún interés pero yo digo, bueno, si pasó todo en este día, Jesús empezó en la sinagoga ese sábado, después fue a la casa de Simón, esperemos que le hayan dado de comer en algún momento, y al ponerse el sol de ese sábado, y entonces el sábado terminaba cuando se ponía el sol. O sea, estaba terminando ese primer día. ¿Y qué pasaba? La gente le llevó a Jesús, todos, cada vez que aparece un todo yo me fijo, todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Al menos esa es la impresión. Yo reconozco que cada vez que había esos relatos así, le hizo algo a muchos, uno lo pasa de largo, pero ya habían visto muchas cosas en ese momento, en ese día quizás, y empezaron a caer gente con todos los que padecían de diversidad, y él puso las manos sobre cada uno y los sanó. No tenemos por qué pensar que sanó a algunos. A veces tenemos otros relatos en los que Jesús sana a una persona de los que estaban alrededor. Acá, al principio de su ministerio, estaba sanando de una manera impresionante. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Me parece que todavía no lo sabía nadie, que todos se impresionaban, se asombraban de su presencia, de su actitud, de lo que estaba haciendo, pero el diablo era el que sabía que él era el Hijo de Dios. Y por eso, porque no era el momento, Jesús estaba empezando. Si había pasado un año del capítulo anterior, estaba en el segundo año en su ministerio, faltaba todo el segundo y todo el tercero, ¿sí? Por eso estamos entendiendo más. Entonces, los reprendía, no los dejaba hablar porque sabían que él era Cristo. En el 42 hay otro elemento, otro dato de tiempo. Cuando amaneció, al ponerse el sol, había llegado toda la gente y sanó a cada uno, inclusive endemoniados. Y al decir cuando amaneció, daría la impresión de que Jesús estuvo toda la noche con ellos, sanando y echando fuera demonios. ¿Sí? Es tremendamente impresionante. Jamás me hubiera ocurrido prestarle atención. Pero, porque dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Había estado con gente todo el día y había estado sanando, lo cual no era que Jesús extendía una mano y listo, había poder, Jesús debía mirar a cada uno que sanaba, no tiraba ahí una cosa así multitudinaria, dice a cada uno. Así que me impresiona tanto. Era el amanecer, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. No dice a orar, otras veces vamos a prestar mucha atención cuando dice que Jesús se alejó de la gente. En este momento, lo único que sabemos es que la gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Jesús estaba en Capernaum, junto al lago de Galilea. Es posible que haya ido a algún lugar por ahí, digamos, por la orilla, fuera de la ciudad, algo así, y la gente lo siguió y lo buscó. Siempre los evangelios vemos eso, gente saliendo a buscarlo, sobre todo porque había hecho milagros. Bien, pero él les dijo, y acá
Jesús planta su autoridad y su propósito, le dice, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. No sé si la gente había escuchado a los demonios diciendo que él era el Cristo, ¿no? Por ahora, él está diciendo, y en griego estaba diciendo, yo creo que hablaba en arameo con la gente, pero al escribirlo esto, cuando Lucas lo escribió, Lucas escribió también a los demás pueblos, anuncie el evangelio del reino de Dios. Evangelio es la palabra griega para buenas nuevas, ¿sí? Así que acá estaba escrito, anuncia a los demás pueblos el evangelio del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Así que esa es la manera, iba a decir enganchado, pero a continuación del principio del mensaje que había dado Juan el Bautista, que había venido al reino de Dios. Y él decía que iba a anunciar las buenas nuevas. Esto es para que nos ubiquemos en lo que la gente estaba escuchando, estaba captando. Lo que captaba al ver los milagros era autoridad y poder. Eso no había duda. Y seguramente todos decían, esto es de Dios. ¿Eh? Pero Jesús reprendía al diablo, a los diablos para que no hablaran, y este era el mensaje que les decía. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. ¿Se acuerdan en el mapita la cantidad de pueblos que había todos ahí cerquita? Porque claro, al estar el mar eran todos pescadores, la mayoría pescadores, todos esos pueblitos que estaban ahí eran de pescadores, ¿sí? Y dice que él siguió predicando en las sinagogas de los judíos. No nos dice acá de Capernaum, pero bueno, suponemos, porque somos estudiosos de la palabra, estamos rumiando. Bueno, llegamos al capítulo 5, tenemos que avanzar porque si no vamos a llegar hasta el viernes con Lucas. El capítulo 5 cambió la foto que vamos a sacar acá, y él es un poco larga, así que me apuro porque quisiera terminar la mayor parte. Vimos hasta ahora 2 milagros, lo fui anotando. El primero, el milagro del endemoniado. Segundo milagro, la suegra de Pedro. Y después, muchos milagros. Pero estos son los marcados, ¿sí? Bien, ya llegamos al 5.1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. ¿Ven que dice lago de Genesaret? En los otros evangelios siempre dice mar de Galilea. Pero se llamaba también, realmente era un lago, era tan grande que lo llamaban mar. Pero lo llamaba, Genesaret era una de las ciudades que estaba ahí sobre el lago. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Así que acá ya estábamos con las multitudes. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, lo va contando así muy despaciosamente Lucas, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, Jesús hablaba sentado, muchas veces lo vimos así, y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, acá dice enseñanza, no dice nada de milagros, porque Jesús tenía que hacer otra cosa en ese día. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Por favor, si todos sabemos todos los detalles de este pasaje, que posiblemente muchos lo sepan, olvidémoslo. Escuchémoslo como si fuera la primera vez, porque tenemos que ir a lo más profundo de este momento. Maestro, decía maestro, Pedro, hemos estado trabajando duro, toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. ¿Se acuerdan que en Reina Valera dice más en tu palabra? Pero lo que está diciendo es como vos me lo estás diciendo, echaré las redes. Pedro había pescado toda la noche con los otros. Se había quedado ahí para escuchar a Jesús porque estaba en su barca, ¿sí? Porque ven lo que es mirar todo el entorno, no solamente lo que Jesús hizo.
así lo hicieron. O sea, Pedro vio todo lo que Jesús había hecho. Ya no sé qué creía, pero su hermano le había dicho, hemos hallado al Mesías, de manera que él estaba seguramente con toda la actitud de estar viendo a ver qué más había en Jesús. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. ¿Sí? No es pavada. Para un pescador que salió, tuvo toda la noche, transpirando todavía, después Jesús le vino a pedir la barca, predicó horas, se acercaron, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. No le puse esto tercer milagro detallado, la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que dice? No, en algunas Biblias dice la pesca milagrosa. Pero acá lo que importaba para este relato no era ni que había una multitud que había estado escuchando a Jesús desde la barca, ni que había habido una pesca extraordinaria esa mañana ahí en los pescaderos, se hacían el día o la semana, o qué sé yo qué, era para ellos, era muy importante que no hubiera pesca, porque si no había pesca se corría por todo el pueblo, era muy importante. Pero el relato, ¿cuál es el corazón del relato? Al ver esto, las redes que se rompían, Simón Pedro, cuando lo nombró Lucas, dijo Simón. Ahora ya Jesús lo había renombrado, Jesús le había cambiado el nombre y lo cuenta Juan 1. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Gracias, Señor, nos salvaste el día, qué bueno. ¡Oh, qué milagro, qué poder, qué autoridad! Pedro fue tocado por el Señor en sus raíces más íntimas. Por eso le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Por supuesto, como siempre, Pedro no pensó lo que decía, pero sí dijo lo que sentía. Si a él se le había hablado de que hemos hallado al Mesías, que le dijo su hermano, y lo estaba viendo haciendo milagros, lo vio en su casa, haciendo el milagro a su suegra, era una cosa portentosa Jesús, pero en ese momento, no con los otros milagros, ni siquiera con el de su suegra, en ese momento Pedro se sintió pecador. Así que para todos aquellos que a este pasaje le ponen la pesca milagrosa, no, el nombre de este pasaje es la conversión de Pedro. Ahí realmente cuando Pedro se dio, no sé qué quiso decir como pecador, pero sintió un hombre que ante la presencia de Dios en Jesús llegó a su arrepentimiento, a la confesión de su arrepentimiento y de rodillas. Es extraordinario este momento. Acá sí, para una foto de ese hombre, hacía mucho ya, hacía más de un año que conocía a Jesús, que había estado, ¿sí? Pero en ese momento Pedro entregó su vida a Jesús. Lástima que no dice nada de lo que Jesús le dijo, no, ahí está. Pero hay una pequeña explicación de Lucas, dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Acá quedó lo material nada más, posiblemente ni se dieron cuenta de ese pequeño momento de Pedro arrodillado, habrán pensado que le daba gracia por la pesca. Él y todos sus compañeros estaban asombrados por la pesca. Y acá Lucas, como siempre, dando detalles, explicando bien el entorno. También lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ahí está ese primer dato, por algo siempre ellos estaban juntos. Acá desaparece Andrés, el hermano de Pedro. No sabemos, a lo mejor no era pescador,
pero acá estaban todos ellos juntos. Pero lo más importante, en Lucas 5, del 1 al 9, en realidad es del 10, del 10. Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón. Y ahí le dio la misión para toda su vida. Y en el versículo 11, lo que hace más que nada es cerrar el relato, ¿no? Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Creo que es el cierre porque habrán ido a despedirse de la familia, habrán ido a lo mejor Andrés se quedó con la compañía pesquera, el hermano no, pero después aparece Andrés. No. Bueno, ya vamos a ir desenredando todo esto, ¿sí? Muy bien. Nunca más leamos rápidamente el capítulo 5 por la pesca milagrosa. Acá fue el momento en que el hombre que iba a ser al principio de todo el ministerio de Jesús, el hombre fuerte, el hombre frontal, el que iba, aún con sus maneras, a ayudar muchísimo en la extensión del Evangelio junto con Jesús a partir de aquel día. Bueno, dejamos en 5:11, Lucas 5:11, y mañana y pasado, salvo el jueves, que tenemos a Elsa, seguiremos rumiando, buceando y buscando que el Señor nos hable con el Evangelio de Él. Que tengamos un hermoso día con todo lo que nos dé la programación y que el Señor los bendiga especialmente.